Cuando pensamos en la escalada de violencia exponencial, este es un legado de la extrema izquierda y el estallido delictual, liderado por quien en algún momento llamó a hacer una revolución con el lumpen. ¿Cómo olvidar eso? Y después se convirtió en el presidente de la República. El Estado pasó años vulnerando los derechos de los niños y ahora se llenan la boca diciendo que hay que protegerlos porque no hay que quitarles la gratuidad. Cuando ellos mismos fueron los que les pasaron las bombas Molotov para hacer los desórdenes dentro de las instituciones emblemáticas de nuestro país. Señora Presidenta, quiero llamar al reglamento artículo 90 porque la diputada que antecedió se salió de la cuestión sometida a examen. Bueno, usted ya le hizo, ateniendo el artículo 91, ya le dio una advertencia. En segundo lugar, el llamado al orden, por lo cual debiese ser sancionada con algún porcentaje de su dieta, considerando que, primero, está imputando delitos y, segundo, está levantando algo que no es respectivo a examen. No estamos hablando de lo que ella estaba comentando, sino más bien se desvió del proyecto en sí. Entrando en la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que establece las medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa correspondiente al boletín 18.156-04. Muchas gracias, presidente. Este proyecto surge en un contexto que sin duda es lamentable. Estamos hablando de la muerte de una trabajadora de la educación en Calama, un hecho que nos duele profundamente y que exige respuestas serias y responsables por parte del Estado. Y así uno hubiese esperado también altura de miras para poder atender los problemas de convivencia, los problemas de violencia que tienen las escuelas, que, lo digo, no son solo de las escuelas, sino que la escuela es el reflejo de la sociedad. Y por tanto, eso hubiese significado un debate serio, con diagnósticos y también con la debida, hoy día, con el debido diagnóstico y también la evaluación de las leyes que han salido de este Congreso Nacional. Pero todo lo contrario, nada de eso ocurrió. Se coartó el debate, se coartaron las audiencias de la Comisión de Educación, incluso se cerraron parte del articulado cuando estábamos discutiendo las indicaciones. Y este Congreso Nacional no es la primera vez que legisla sobre convivencia educativa. El año pasado tuvimos una larga discusión sobre cómo nosotros teníamos y disponíamos de mejores herramientas para que las comunidades también se pudiesen proteger o incluso pudiésemos protegerlas, porque tenía que haber una inversión del Estado de Chile. Y este proyecto no recoge nada de eso, no tiene ni un peso. Y por tanto, lo que está haciendo este proyecto de ley, no contento incluso con la normativa que el año pasado que en enero de este año sale del Congreso Nacional, habilitando a las escuelas a poner pórticos, no pone ni un peso para eso y envía a los asistentes de la educación y profesores y profesoras de pórticos. ¿Eso mejora el problema de convivencia educativa? Todo lo contrario, enfrenta a las comunidades. Por otra parte, parece no estar de acuerdo este gobierno con sus medidas de reinserción social, porque el ministro de Justicia se junta con aquellos jóvenes que deciden también enmendar, sobre todo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, sus futuros a través del estudio en la educación universitaria. Eso pasó el 2 de abril. Y hoy día mandan un mensaje para quitar la gratuidad. Todas aquellas personas que se juntaron con el ministro en ese momento estudiaban con gratuidad, estudiaban con beneficios a cargo al fisco. Y hoy día su Congreso Nacional está diciendo lo contrario. Incluso, no contento con eso, hay parlamentarios que se atrevieron a decir que había que quitar la TNE y las becas de alimentación. Esto es una medida antipobre y es inconstitucional. Presidente, por su intermedio, una diputada hablaba de que este es un proyecto antipobres e inconstitucional. Yo lo único antipobres que conozco es un sector político de esta sociedad que ha capturado los liceos públicos del Estado al servicio de la violencia. Es un sector político de este Congreso que ha sido cómplice activo con el fin de la calidad educativa de la educación pública chilena.
Eso sí que es antipobre. Y lo que es antipobre, presidente, es esclavizar esas comunidades educativas para fines político-partidistas desde la izquierda radical. Eso, presidente, al final, al que daña es a los sectores más pobres. Los mismos que se lavan la boca con representar a la clase trabajadora es a lo que condenan a los hijos de esa clase trabajadora a educación con violencia y a una educación capturada por colectivos políticos. No nos vengan a dar lecciones a nosotros de lo que significa sacar a los más pobres de la pobreza. Presidente, habla de que es inconstitucional. Lo que es inconstitucional es no entender que detrás de erradicar la violencia está respetar el derecho a la educación, está respetar la libertad del trabajo de esa comunidad docente, está por respetar la libertad de enseñanza de esos padres, escoger la educación de sus hijos. La izquierda radical de este país que no nos venga a dar lecciones de constitucionalidad porque lo han hecho sistemáticamente. No respetar el fondo de nuestra Constitución y amparar la violencia como parte integrante de sus herramientas de actuación política. Presidente, el Congreso hoy día está puesto a prueba. Y yo confío que las fuerzas democráticas de este Congreso, más allá de alguna disquisición que podamos tener, entendamos que lo que está detrás es si vamos a dar una señal de tolerancia cero a la violencia o vamos a dar una señal de complicidad pasiva con la violencia. Eso es lo que está en juego. Yo sé que algunos acá tienen algunas preguntas concretas de algunos puntos, las podremos corregir en el trámite legislativo, pero no nos equivoquemos. Acá lo que está en juego es si vamos a estar del lado de aquellos que tenemos tolerancia cero por la violencia o más bien aquellos que tienen condescendencia con la violencia. Yo quiero agradecer por su intermedio a la ministra de Educación y al subsecretario que han tenido la capacidad de conversar con distintos sectores para sacar un proyecto razonable y de amplia cobertura y a partir de ahí que seamos capaces de decirle al país que este Congreso Nacional no reacciona de manera pasiva cuando una ministra de Estado se le captura en un establecimiento de educación superior. No reacciona de manera pasiva cuando la educación pública de calidad la han capturado con la violencia. Y no reacciona de manera pasiva cuando nuestros niños lo que piden es que demos una señal clara de tolerancia cero. Por eso vamos a votar a favor de este proyecto, presidente, y esperamos que las fuerzas democráticas de este Congreso concurramos en una amplia mayoría para poder enviarle esa señal al país. He dicho, gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Cuando hablamos de cómo abordar los conflictos sociales, no podemos olvidar una verdad fundamental. El orden no se impone solo con control represivo, se construye estratégicamente con derechos, con reglas claras, con sentido de comunidad y por cierto, con prevención. Ciertamente, esta discusión es compleja y está enmarcada en los dolorosos hechos de violencia en espacios educativos que nos golpean profundamente. Nadie puede permanecer indiferente frente a estos sucesos porque duelen y nos importan. El dramático caso ocurrido en el Instituto Obispo Silva La Saeta de Calama no puede generar indiferencia. Desde ya extiendo mis condolencias y envío mi solidaridad a las familias, así como a toda la comunidad docente de nuestro país. Sin embargo, que el dolor no nos nuble la vista. La crisis que enfrentan los espacios educativos no se resuelve con medidas aceleradas ni con propuestas impuestas a matacaballo. Señor presidente, no hay varitas mágicas que resuelvan los problemas de forma definitiva. Si queremos abordar los problemas en serio, debemos entender las fuentes del conflicto, así como las condiciones sociales, emocionales y educativas que lo están vinculando. Las soluciones reales son de largo plazo. Implican fortalecer el rol de las y los profesores, dotarles de herramientas y apoyo y reconocimiento. Implican construir comunidades educativas sólidas, donde los estudiantes sean vistos como sujetos en formación, con derechos, con necesidades y sobre todo con futuro, no como potenciales delincuentes. El proyecto en debate avanza, sin embargo, en otra dirección. Revisión de pertenencias privadas, intervención policial en las escuelas, restricciones al derecho fundamental de la educación. Propone una lógica sancionatoria ligada a un control represor permanente. Propone una escuela que más parece un espacio de sospecha que uno de aprendizaje. A pesar de las convicciones ideológicas de sus autores, señor presidente, no está demostrado que las medidas propuestas en el proyecto mejoren la seguridad escolar. Por el contrario, pueden deteriorar la percepción de seguridad, afectar el clima escolar y dañar el desarrollo psicológico y social de nuestros estudiantes, transformando la experiencia educativa en una experiencia de represión. Hay buenos ejemplos, señor presidente, en Chile. Vamos a ver lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Liceo Bicentenario San Nicolás de Ñuble.
pero no traigamos ejemplos que en otros países y en otros contextos no han dado resultado. La seguridad y la educación no son caminos opuestos, pero si queremos que se encuentren, debemos optar por una mirada formativa que fortalezca a las comunidades y no que las debilite. Muchas gracias. Por su intermedio, señora presidenta. Este proyecto viene a entregar de forma inmediata herramientas para que los establecimientos educacionales hoy día inmediatamente vengan a detener esta escalada de violencia que estamos viviendo. Pero cuando pensamos en la escalada de violencia exponencial, este es un legado de la extrema izquierda y el estallido delictual, liderado por quien en algún momento llamó a hacer una revolución con el lumpen. ¿Cómo olvidar eso? Y después se convirtió en el presidente de la República. El Estado pasó años vulnerando los derechos de los niños y ahora se llenan la boca diciendo que hay que protegerlos porque no hay que quitarles la gratuidad, cuando ellos mismos fueron los que les pasaron las bombas Molotov para hacer los desórdenes dentro de las instituciones emblemáticas de nuestro país, que por años han ofrecido la posibilidad que cientos de estudiantes puedan convertirse en profesionales destacados. Muñoz, por favor. Cuando un gobierno normaliza la violencia, es el primero que violenta a los estudiantes. Le pido por favor atenerse al proyecto y si no tengo que advertirle, primera advertencia. Bueno, este proyecto es un puntapié inicial. Hoy viene a devolver a las instituciones de educación de este país la autoridad para detener lo que creó el abandono del Estado por tantos años. Este gobierno está tomando las medidas en sus manos, como no lo hizo el gobierno anterior. Pero no viene a solucionar el problema profundo. La violencia se ha insertado en nuestras instituciones de educación. No olvidemos que cuando los padres dejamos a nuestros hijos en el colegio, por muchos años pensamos que dejamos a nuestros hijos en lo que podríamos llamar su segundo hogar. Ellos se sienten protegidos. Hoy la violencia ha entrado a vulnerar a aquellos estudiantes que quieren estudiar en paz, que quieren ejercer su derecho a la educación. Hoy voy a votar a favor de este proyecto, pensando que es el puntapié inicial, pero no lo definitivo. A pesar de que hoy no tendríamos que estar hablando de cortar gratuidades si el gobierno del expresidente Gabriel Boric se hubiese hecho cargo del estallido delictual que él mismo lideró. He dicho, señora presidenta. Diputada. Bueno, a continuación tiene la palabra el diputado Cristian Contreras. Perdón, diputada Ñanco, punto de reglamento. Señora presidenta, quiero llamar al reglamento artículo 90 porque la diputada que antecedió se salió de la cuestión sometida a examen. Bueno, usted ya le hizo, ateniendo el artículo 91, ya le dio una advertencia. En segundo lugar, el llamado al orden, por lo cual debiese ser sancionada con algún porcentaje de su dieta, considerando que, primero, está imputando delitos y, segundo, está levantando algo que no es respectivo a examen. No estamos hablando de lo que ella estaba comentando, sino más bien se desvió del proyecto en sí. Por otro lado, quisiera solicitar, señora presidenta, por su intermedio, que se elimine del acta las palabras de la diputada que antecedió, en la cual se le imputan delitos al expresidente Gabriel Boric y por sobre todo a nuestro sector, porque si ella tiene pruebas de lo que está diciendo, entonces le invito a que haga una querella y lo haga en los tribunales correspondientes, no en esta sala que no es donde deliberamos. Gracias, diputada Ñanco. Vamos a revisar las palabras de la diputada Muñoz, pero hicimos la advertencia correspondiente. Ojalá sigamos discutiendo de buena forma este proyecto que es tan relevante y que probablemente hay muchos chilenos que están pendientes de lo que estamos discutiendo acá.